Hola, soy la estudiante Priscila Simón Ramos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Facultad Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte. Estoy cursando la materia de prácticas preprofesionales con el arquitecto Daniel Espinosa y en esta ocasión voy a exponer sobre mi ítem 2, que es tabiquería de ladrillo y revoque. Este fue mi segundo ítem que pude observar y participar durante todas mis prácticas preprofesionales y quise elegir este ítem porque es uno de los más comunes en obra y al mismo tiempo es uno de los que más influencia tiene tanto en la distribución espacial como en los acabados interiores. Respecto al contenido, les estaré hablando sobre objetivos y alcances, conceptos, responsabilidades, normativas, materiales, equipos y herramientas aplicados en el proceso constructivo de la tabiquería. También explicaré la operación del ítem de principio a fin, paso a paso. Como séptimo punto estaría el sistema integrado de gestión, que es el SIG. Seguido de eso hablaré sobre variables del ítem y también, ya para ir finalizando, un análisis de perspectiva arquitectónica, recomendaciones y glosario de algunas palabras nuevas para mí en la obra. Comenzando con los objetivos del ítem, la idea principal en sí es ejecutar muros divisorios que sigan estrictamente las dimensiones, alturas y la modulación que está indicada en los planos arquitectónicos. Estos tabiques deben quedar bien alineados. Para ello se va a estar verificando constantemente tanto su horizontalidad como su verticalidad. Y además debe cumplir con una superficie final que sea apta para recibir el acabado elegido. Sobre el alcance del ítem, abarca la construcción de los muros divisorios que corresponden al primer piso de la obra y comprende todo el proceso que incluye, en resumen, levantamiento de muro, aplomado, revoque y la limpieza final. En el lado izquierdo podemos observar el plano correspondiente al primer piso del proyecto. En cuanto al concepto, la tabiquería consiste en muros no estructurales construidos generalmente con ladrillo cerámico hueco y estos están unidos con mortero. Una vez levantado el muro, se debe aplicar una capa de revoque para protegerlo y así mejorar su comportamiento y brindar un acabado uniforme. En sí, el revoque tiene doble función. Por un lado va a corregir imperfecciones del muro y por otro lado va a aportar estética y continuidad a los ambientes interiores. Sobre las responsabilidades en la obra tenemos a la cabeza al arquitecto Brian Poma, quien es el director de obra. Él da la aprobación para el inicio de cualquier actividad y además va a planificar el cronograma de ejecución en la obra durante todo el proceso del ítem. Seguido está el arquitecto Daniel Quiroz, quien es el supervisor de obra. Él va a estar día a día en la obra controlando que todo el proceso cumpla con los plazos de ejecución y también con los estándares de calidad en la mano de obra. A la vez va a estar coordinando con todo el equipo de trabajo y asignándoles tareas a cada uno. Seguido está mi persona como pasante, que voy a estar ayudando a verificar y gestionar que el ítem vaya respecto a todo lo establecido y colaborando en todo lo que sea necesario. El equipo de trabajo se conforma por 3 maestros de obra y 2 ayudantes. Los ayudantes van a estar a cargo de preparar mezcla, hacer limpieza y pasarles el material o herramientas a los maestros de obra, quienes van a estar elaborando el ítem, ¿no? El levantamiento de los muros. En esta parte quiero explicar las normativas y permisos que se toman en cuenta para la tabiquería de ladrillo de 6 huecos, diferenciando tanto el nivel nacional con el nivel local. Empezando por el nivel nacional, uno de los documentos más importantes es la Guía Boliviana de Edificación de Construcciones. Esta guía establece criterios generales para el revoque,
el acabado superficial y otros detalles que van a afectar directamente a la tabiquería. Algo importante que menciona es que no se requiere una licencia de construcción cuando se van a hacer modificaciones internas, únicamente en tabiquería, siempre y cuando no se alteren elementos estructurales, es decir, si solo se va a mover o reemplazar un tabique, no se va a necesitar un permiso adicional. Además, está el Colegio de Arquitectos, que recomienda considerar varios artículos del tomo 2 relacionados con la mampostería. Entre ellos, por ejemplo, está el artículo 476, que define condiciones mínimas de resistencia y estabilidad para que el muro sea seguro. Está el artículo 480, que trata sobre la resistencia al juego, y el 482, que habla sobre el aislamiento térmico y acústico, que es clave cuando trabajamos con tabiques interiores. También el artículo 485 indica cómo deben anclarse los tabiques a los elementos estructurales como columnas o vigas. Finalmente se menciona la NB 510, que es la normativa de seguridad estructural y establece criterios generales para cualquier elemento constructivo, incluso si este no es portante. Ahora pasando al nivel local, aquí entra el CUO o Código de Urbanismo y Obras. Este código va a definir los parámetros que se deben cumplir dentro de cada municipio y en el caso de Santa Cruz señala que los tabiques deben respetar espesores y alturas mínimas para mantener una adecuada estabilidad. Un punto clave del CUO es que el espesor mínimo permitido para tabiquería es de 10 centímetros, algo que coincide con el ladrillo de 6 huecos que se usa comúnmente en interiores. Continuando con el equipo de protección personal, el EPP son todos los elementos individuales que protegen al trabajador de riesgos físicos en la obra. Estos elementos básicos son el casco, las botas punta de acero, tenemos los guantes de protección, está la protección visual, el arnés anticaída, la protección auditiva. Todo este conjunto de equipo va a evitar de que se produzca cualquier accidente en la obra. Por ello, su uso tendría que ser obligatorio para todos los procedimientos que se van a realizar, ya que cualquier accidente se puede prevenir en la obra. Es importante hacer una capacitación periódica a todo el equipo de trabajo para su uso correcto y además una revisión diaria antes de comenzar cada jornada. En este caso, para la elaboración de este ítem, me di cuenta que en su mayoría no se usó el equipo, el EPP. Ese día hubo un llamado de atención a todo el equipo ya que se le había asignado indumentaria, casco, guantes y pues no lo han estado trayendo. Entonces el arquitecto supervisor reunió a todos y les mencionó la importancia del EPP y además les avisó que va a haber futuras sanciones para las personas que no estén usando todo el equipo que se les brindó. Ahí vemos cuán importante es no solo dotar del equipo a los trabajadores, sino que estos tengan el hábito de usarlo, ¿no? Es por eso que hay que estar constantemente controlando eso al iniciar cualquier jornada. Continuando con la exposición, tenemos los materiales que se van a usar durante el proceso de este ítem. Entre ellos está la arena fina, agua y cemento que componen el mortero, los ladrillos de 6 huecos, los clavos, la malla gallinero, el hilo, tubos de PVC y por último restos o retazos que hayan quedado de plastofor. En las herramientas y equipos se usó la escuadra, la regla metálica, los reflectores, también se usó lápiz o tiza, el palustre, el taladro, la choclera, la moladora y la regla de nivel. Otras herramientas que se usaron está la mezcladora, el guinche para transportar materiales, la llana, la plomada, las planchas metálicas, los martillos y pinzas,
la cinta métrica y las carretillas y palas. Ya comenzando con la operación del ítem. Este lo dividí en 3 fases, el antes, el durante y el después. En el antes está la limpieza del lugar, la organización, que se hace la verificación de los planos y la provisión de materiales. Además, el inicio del replanteo, se hacen los trazados de guías ejes, estos usando plomada o escuadra, la verificación de estos ejes y la autorización del director de obra para continuar, ¿no? En el durante tenemos el inicio del replanteo, el armado de hilo de nivel, la plomada, la dosificación del mortero, el levantado del muro, la nivelación, la colocación de refuerzos y la apertura para las instalaciones. En el después ya se hace el picado para las instalaciones, donde se coloca cajas, tuberías, se cubren estas cajas con los retazos de plastofor, ya voy a estar explicando. También se hace la preparación de dosificación, los puntos de referencia y fajas, el salpicado del mortero, la corrección de imperfecciones en el muro y por último el acabado final. Bueno, antes de iniciar la operación, es importante estos pasos en la preparación general y de seguridad que se hace antes de comenzar todo. Los 3 pasos son: el primero, la revisión de planos y mediciones en obra. El segundo vendría a ser la limpieza que se hace para preparar el área de trabajo. Para esto se retira cualquier basura que haya, escombros, y que quede la superficie lista para hacer el replanteo. Y por último está controlar el uso adecuado del equipo de seguridad. Ya comenzando con la operación del ítem, tenemos el trazado y el replanteo. Para esto, viendo la pantalla del lado izquierdo, tenemos un video donde se está tomando los puntos de eje usando la plomada. Y también se usó lo que es la escuadra. Seguido de esto se usa la choclera para marcar en el piso las líneas, tanto de la cara exterior como interior del tabique, definiendo así dónde irán las puertas y dónde estará el muro, ¿no? Seguido está la preparación de la mezcla y la humectación. De esto están a cargo los ayudantes, quienes preparan el mortero para la unión de los tabiques. Esto se realizó en el primer piso donde se está ejecutando el ítem. Y para esto se usó una dosificación de 1,6, una bolsa de cemento con 6 cajas de arena. Y se trasladó el mortero hacia el lugar de aplicación de cada maestro de obra. Los ayudantes trasladaban todo lo que es la mezcla y el material a los maestros. Se sugiere humectar los tabiques previamente, pero en esta ocasión yo no vi que se haya hecho eso. Se siguió nomás con los demás pasos. Para la colocación de la primera hilada, lo que se hace es regar previamente con agua la superficie y esto nos va a ayudar a mejorar la adherencia. Seguido se coloca la primera fila de ladrillos. Esta va a servir como referencia para todo el tabique. Estas primeras filas son muy importantes ya que va a ser la referencia de todo el tabique. Por ello van a estar constantemente verificando la verticalidad con el uso de la plomada. Sobre el armado de hilo de nivel, este va a servir como referencia para cada hilada de ladrillo. Para colocarla se toma en cuenta el espesor del mortero, que son 2 centímetros aproximadamente, y la altura del ladrillo, que en este caso son 15 centímetros, entonces se suman estos dos, son unos 17 centímetros. A esa altura se coloca la hilada. Y para esto lo que se hace es amarrar a unos clavos el hilo y se los coloca en cada eje, es decir, en cada esquina, a la altura establecida. En este caso era unos 17 centímetros aproximadamente. Y esto va a ayudar a servir como referencia para cada fila. Respecto a las juntas, debemos mantener un espesor uniforme. La junta horizontal generalmente va de entre 1,5 centímetros a 2, lo general son 2 centímetros aproximado, mientras que la junta vertical suele ser un poco más delgada.
entre 1,5 cm aproximadamente. Aquí lo más importante es que ambas estén continuas y que también estén bien llenas de mortero, sin vacíos, porque esto va a asegurar la estabilidad y va a evitar fisuras futuras. En cuanto a las alturas, la tabiquería no debe levantarse todo de una sola vez. Se recomienda construir por etapas para que el muro vaya asentando y no se generen deformaciones. Lo ideal sería no superar entre 1,20 m y 1,50 m de altura por jornada, dependiendo del tipo de mortero y de las condiciones de trabajo. En este caso se avanzó 9 filas, lo que está entre 1,30 m por ahí. Además, también se debe dejar una separación superior de aproximadamente 1 centímetro antes de llegar a la viga o losa, que luego se rellena con mortero fluido o espuma de poliuretano. Esto va a permitir absorber movimientos y también va a evitar fisuras en la parte alta del tabique. En sí se tiene que mantener juntas regulares y controlar también la altura de levantamiento, ya que va a asegurar que la tabiquería quede estable, sin fisuras y con buen desempeño a largo plazo. En la etapa de control y verificación, lo que buscamos es asegurarnos de que el muro se esté ejecutando correctamente. Primero se revisa la alineación del muro utilizando plomada, nivel o láser. En este caso se usó plomada. Esto para confirmar que el tabique esté totalmente vertical y que no presente desplazamientos. Después se verifica la nivelación de cada hilada con ayuda del nivel de mano, asegurando de que los ladrillos no queden inclinados o desfasados. También se controla que las juntas tengan el espesor adecuado y que el mortero esté correctamente colocado sin vacíos. Además, durante el avance se debe comprobar que no se excedan las alturas recomendadas por jornada y que estén dejando correctamente los encuentros con columnas, vigas o vanos. Ya al finalizar, se debe realizar la separación superior del tabique para que el relleno sea uniforme y no genere puntos de tensión. Todo esto va a ayudarnos a permitir detectar y corregir a tiempo cualquier error durante la construcción, asegurándonos de que el tabique quede de forma segura, firme y con un acabado adecuado. Para la instalación de los dinteles, lo primero que debemos entender es su función, que esta es soportar el peso del muro que queda por encima de los vanos, como puertas o ventanas. Por eso se debe colocar correctamente para así evitar fisuras o asentamientos en esa zona. El proceso comienza una vez ya está definido el ancho del vano. Antes de colocar el dintel se debe verificar que los ladrillos laterales estén bien alineados y con sus juntas completas. Luego se instala el elemento que va a servir como dintel, que en este caso fue madera. Es importante que el dintel tenga un apoyo mínimo. Para esto se colocan los puntales que van debajo y se usará de 1 a 2 puntales dependiendo del ancho. Luego se revisa que quede nivelado y correctamente centrado. Después de instalarlo se va a continuar levantando la tabiquería sobre él, siempre evitando cargarlo demasiado en el mismo día, esto para permitir que el mortero asiente. Es importante mencionar que una correcta instalación del dintel va a evitar fisuras alrededor de los vanos y además va a asegurar la estabilidad del tabique. Continuando con el picado para instalaciones, para esto previamente se hace un replanteo de las instalaciones siguiendo todos los planos correspondientes y se usa una tiza para ir marcando todo el muro por donde van a estar las instalaciones. Esto debe ser previamente aprobado por el director de obra para poderse picar. En el picado se utiliza lo que es la moladora, que va haciendo cortes a lo largo. Luego con el martillo y cincel se hace cortes más pequeños y se va perforando el muro para abrir espacio a las tuberías. En la colocación de las cajas, estas se cubren con retazos de plastofor para que cuando se revoque no quede esto obstruido. Para la aplicación del revoque, lo primero que se hace es nivelar con la plomada y se enmarca con 4 puntos todo el muro.
En sí se clavan fierros en los extremos y esto, dependiendo la verticalidad del muro, se elige una distancia. Si el muro es recto, son 2 centímetros, entonces se procede a amarrar el hilo con esa distancia de 2 centímetros del muro. Seguido se procedía a poner los puntos de guías. Para esto se utilizó retazos de ladrillo y mortero, y estos puntos van a servir como referencia para el grosor del revoque deseado. Vi que se colocaron 6 puntos en total, 4 iban en cada extremo y 2 en el centro, en la parte superior e inferior. Continuando con las etapas previas al revoque, en este caso se iba a revocar el muro exterior que colinda con el vecino. Y lo primero que se hizo fue la instalación de los andamios, ya que los andamios no llegaron a tiempo los que se estaba previsto alquilar. Se procedió a hacerlos, ¿no?, de manera manual. Para ella se utilizó madera y también se usó puntales metálicos. Debajo de esto se colocaron planchas de madera para que ahí caiga todo el escombro y se controle la limpieza del lugar. Sobre la preparación y traslado de la mezcla, de esto se encargaron 2 ayudantes, uno era el que preparaba la mezcla y el otro la transportaba. Se usó una dosificación de 1:5, es decir, una bolsa de cemento y 5 cajas de arena, y se transportaba la mezcla con ayuda del guinche al primer piso y ahí estaba esperando el otro ayudante con la carretilla y la pala para transportar la mezcla a los maestros de obra que estaban sobre los andamios. Para el salpicado del mortero se ocupa la palustre y también la llana, que en sí el maestro saca mezcla, se la pone a la llana y de ahí ocupa la palustre para salpicarla al muro, como podemos ver en el video del lado derecho. Este salpicado se hace en toda la superficie a ejecutar. Después de esto se procede a nivelar con regla metálica con un movimiento de zigzag para retirar el exceso del material y así dejar la superficie lista para ya nivelar con la llana. Ahí podemos observar en el video del centro, el maestro está ya nivelando con la llana para mejor precisión. Igual en el video del lado derecho ya está el área casi terminada. Algo curioso que noté es que para un mejor acabado lo que hicieron fue improvisar una plancha con Plastofor que ellos mismos fabricaban. Esto, me decía un maestro, que le da un mejor acabado en las intersecciones del área que trabajaron. Y también me comentó que hay una herramienta especial para eso, pero cuando no hay esta herramienta se puede improvisar con el Plastofor que da un acabado similar. En la foto del lado derecho está el supervisor de obra verificando con la regla metálica si el revoque quedó bien nivelado. Ya para la finalización del revoque, tenemos ahí una foto que se terminó de revocar en la noche. Se tuvo que instalar reflectores. Ya en la mañana siguiente se procedió a hacer el curado, que es el proceso de humectar con agua para evitar las fisuras. Y en cuanto al tiempo del secado, esto va a variar con las condiciones ambientales y varía entre 24 a 48 horas. Ahí ya tenemos una foto de cómo quedó el muro. El SIG o Sistema Integrado de Gestión es un conjunto de 3 grandes pilares que se aplican en cualquier obra. Está la calidad del trabajo, la seguridad de los trabajadores y el cuidado del medio ambiente. Estos sistemas no funcionan por separado, sino que se integran para garantizar que cada etapa del proceso constructivo se realice correctamente, sin riesgos y a la vez generando el menor impacto ambiental posible. Para empezar, tenemos el registro de control de calidad. Aquí se hace el checklist si cumple o no cumple y también se anotan algunas observaciones si las hay. En este caso, si cumplía con profesionales y trabajadores capacitados para la lectura de planos. También cumplía con el control y conteo de materiales y con la planilla de cómputo de los materiales a utilizar. En el registro de control de seguridad ocupacional, marqué que sí cumplía con el control de orden, limpieza y seguridad, también con el personal capacitado en el uso de equipos.
Se hizo un control del EPP en los trabajadores, sin embargo, como mencioné en el inicio, no se estaba cumpliendo con el uso del equipo de protección personal, entonces se llamó la atención a todo el equipo y lo marqué, bueno, como que no cumple el uso de cascos de seguridad, solo una persona lo tenía puesto de 5. Lo mismo con las botas de seguridad, los guantes tampoco estaban usando, las gafas de seguridad tampoco usaron, pese que se usó la moladora para cortar el muro, ¿no? Y era muy importante usarlo ahí. El cinturón de portaherramientas sí se usó, el arnés no se utilizó. Ahí podemos ver que estaban en altura y bueno, no se utilizó el arnés. La ropa de seguridad tampoco, podemos ver que están con ropa normal. Y el control de limpieza durante la ejecución sí se realizó. Respecto al registro de control de medio ambiente, sí hubo una disposición de residuos de escombro, también hubo un retiro adecuado del agua y de sustancias peligrosas, aunque en sí no habían sustancias peligrosas en este ítem. Sí existió materiales reutilizables, de hecho se hizo los andamios con la madera que se reutilizó. Y también se cumplió con la limpieza del lugar al finalizar el proceso del ítem. Entre las variables elegí estas 3, que son tabiques de perfiles metálicos y yeso de cartón, tabiquería de madera y tabiquería con bloques de cemento. Comenzando con la tabiquería de perfiles metálicos y yeso de cartón, esta viene a ser una alternativa ligera y rápida para la construcción de interiores, ya que este sistema se arma con una estructura de perfiles metálicos y luego esta se reviste con placas de yeso, lo que permite trabajar de forma limpia, seca y con mucha precisión. Por eso es muy usado en oficinas, viviendas y remodelaciones. Entre sus características más importantes tenemos que es un sistema liviano, no utiliza procesos húmedos y permite obtener acabados lisos y modernos. Además, es ideal para dividir espacios sin agregar peso a la estructura. En cuanto a sus ventajas, destaca su ligereza, la facilidad de instalación y también su buen comportamiento térmico y acústico. También es una opción económica muy versátil. Como desventaja sería su resistencia a impactos, ya que es menor en comparación con tabiques de ladrillo u otros materiales más pesados. El procedimiento de instalación es bastante sencillo. Primero se trazan las líneas de ubicación del tabique y se fijan los rieles metálicos al piso y al techo. Luego se colocan las montantes verticales manteniendo la separación recomendada. Con la estructura lista se atornillan las placas de yeso por ambos lados y se sellan las juntas con cinta y masilla. Finalmente se debe lijar para dejar la superficie lista para la pintura. Este es un sistema práctico, rápido y muy eficiente para cualquier proyecto interior. Sobre la tabiquería de madera, este es un sistema muy utilizado para crear divisiones internas y en viviendas ligeras. Este tipo de tabique destaca por ser estético, flexible y cómodo en términos térmicos. Sin embargo, requiere un mantenimiento adecuado para evitar problemas de humedad y de plagas. Entre sus características principales podemos mencionar que la madera es un material cálido y estético, ofrece una buena capacidad térmica y es ligera, lo que permite adaptarla fácilmente a diferentes diseños o modificaciones. Respecto a las ventajas, sería que la tabiquería de madera tiene una estética cálida, su montaje es bastante rápido, además es fácil de modificar o de ampliar y es un material muy versátil. Por otro lado, sus desventajas incluyen una menor resistencia al fuego, la necesidad de mantenimiento constante y la posibilidad de que se vea afectada por la humedad o también por la presencia de plagas. Aún así, sigue siendo una opción muy utilizada por su ligereza, rapidez de instalación y además buena apariencia. Para el procedimiento, primero se realiza un trazado, es decir, se marca en el piso y en el techo el lugar exacto donde se va a colocar el tabique. Después se fijan las soleras, que son las piezas horizontales superior e inferior, que sirven esto de base para toda la estructura. Una vez hecho esto, se colocan los montantes verticales, que son los
parantes que van distribuidos regularmente. Normalmente estos van cada 40 a 60 centímetros. Si el diseño incluye puertas o ventanas, en esta etapa también se colocan los refuerzos necesarios para esas aperturas. Luego, con todo esto, toda la estructura armada, se debe proceder a colocar los paneles o revestimientos, que pueden ser estos de madera contrachapada o pueden ser de yeso u otro material. Ya para finalizar, se realizan los acabados. Para esto se sellan las juntas, se lija la superficie y también se pinta o reviste según el diseño final deseado. A continuación les hablaré sobre mi tercer variable, que es la tabiquería con bloques de cemento. Este sistema pertenece a la mampostería pesada y utiliza bloques huecos de concreto. Se emplea tanto en interiores como en exteriores, especialmente cuando se necesita una estructura con mayor solidez, resistencia y durabilidad. Entre sus características principales podemos mencionar que los bloques de cemento son de alta resistencia, ofrecen una mayor solidez que el ladrillo cerámico y además proporcionan un buen aislamiento acústico y térmico. En sus ventajas está que este tipo de tabiquería es muy resistente, es duradero y además ofrece un buen nivel de aislamiento. Ya en sus desventajas podría ser que es más pesado, requiere más tiempo para su construcción y necesita mayor mano de obra. A pesar de esto, sigue siendo una opción muy utilizada en proyectos donde la resistencia estructural es una prioridad. Sobre el procedimiento, primero se prepara la base. Esto incluye nivelar el terreno y dejar la superficie lista para comenzar. Luego se coloca la primera hilada de bloques, que es de las más importantes porque determina el nivel y la alineación de todo el muro. Después se continúa levantando el tabique hilada por hilada, aplicando mortero entre los bloques y a la vez verificando constantemente la plomada y el nivel. Cuando el diseño lo requiere, se colocan refuerzos verticales u horizontales para aumentar la estabilidad de la estructura y ya para terminar se deja fraguar el mortero y se realizan los acabados finales según corresponda. Ya para ir finalizando, en el análisis de perspectiva arquitectónica, la tabiquería de ladrillo va a jugar un papel clave en la distribución interior, ya que define espacios, aporta privacidad y mejora el confort acústico y térmico. Además, el revoque va a permitir obtener superficies continuas y estéticas, facilitando así los acabados. Entre sus ventajas, no olvidemos que está la buena privacidad, el control acústico, la flexibilidad en acabado y que además permite reorganizaciones futuras. Desde el punto de vista arquitectónico espacial, el tabique de 6 huecos permite crear divisiones internas sólidas y estables. Su espesor aporta además privacidad acústica y da una sensación de espacios bien delimitados. Su modulación va a ayudar a facilitar una organización clara en los ambientes y también la integración de vanos como puertas y ventanas. Desde el punto constructivo, este es un sistema que se construye pieza por pieza con mortero. Los huecos reducen el peso y permiten pasar instalaciones básicas y es compatible con estructuras de hormigón. También acepta muy bien el revoque y los acabados. En sí requiere una mano de obra cuidadosa para asegurar el nivel y la verticalidad. Y por último, en el lado funcional, ofrece una buena durabilidad, aislamiento térmico y acústico moderado. Funciona bien para divisiones permanentes y puede llegar a soportar cargas ligeras como estantes. Este no es ideal para cambios rápidos, pero sí para ambientes que necesitan estabilidad y resistencia. En cuanto a las recomendaciones, quiero mencionar algunas importantes que ayudan a asegurar un buen resultado en la tabiquería de ladrillo de 6 huecos. Primero, es fundamental controlar constantemente el nivel y la plomada. Aunque suene muy básico, cualquier pequeño desvío que hay en las primeras hiladas se va a amplificar conforme sube el muro. También es recomendable humedecer los ladrillos antes de colocarlos, ya que esto mejora la adherencia con el mortero
y va a evitar que se absorban demasiado rápido el agua de la mezcla. Otra recomendación sería mantenerlas juntas con un espesor uniforme y que estén bien llenas. Esto no solo va a mejorar la estética del muro, sino que también su estabilidad. En zonas donde va a haber puertas o instalaciones, conviene reforzar con varillas o con mallas para evitar futuras fisuras. Ya en cuanto al revoque, es preferible aplicar cuando el muro ya está firme y en condiciones ambientales favorables. Se debe evitar el sol fuerte o la lluvia, que esto no va a ayudar a que el mortero cure de forma adecuada. Y finalmente sería mantener el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes y facilita además el proceso de avance de manera más eficiente. Para mi glosario elegí estas 4 palabras. La primera es emplantillado, que básicamente sería colocar la primera fila de los muros. Otra palabra nueva era el punto, que son pedazos de materiales que sirven para fijar el grosor del revoque, como vemos en la imagen. Castigado, que sería el salpicado de mezcla al muro para que el revoque agarre mejor. Y por último la choclera, que es una herramienta que contiene pigmento rojo, que es el ocre, y esto ayuda a marcar los ejes. Y eso sería todo de mi exposición. Gracias por su atención.